Voces de la Verdad, todos los miércoles a las 7:30 de la noche por Lente Regional. Conocer la verdad sana, repara, alivia. Al conocer la verdad del conflicto armado, sabremos que tenemos que cambiar para que la guerra no continúe. Un programa de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. La Unión Europea apoya el trabajo de la Comisión de la Verdad en Colombia. Hola a todos y todas. Saludamos a la audiencia que se conecta a esta hora a la transmisión de Voces de la Verdad, el programa de la Comisión de la Verdad en Caquetá. Les recordamos que este programa se emite todos los miércoles a las 7:30 p.m. con repetición los domingos a las 7:15 p.m. Hoy se cumplen 22 días del paro nacional. El paro no para. Y desde la Comisión de la Verdad queremos seguir analizando lo que pasa. En Caquetá, cientos de campesinos y campesinas se han sumado a las marchas y se han convertido en protagonistas de las protestas. El movimiento social en Caquetá ha asistido masivamente de forma pacífica y organizada a las calles para expresar su protesta frente a los temas que están sobre la mesa, tales como la salud, las pensiones, la precariedad en el campo, el cumplimiento del acuerdo de paz. Los movimientos de protesta son muy reveladores y las movilizaciones ciudadanas que hemos visto durante 3 semanas en Colombia son una especie de indicador de los problemas y de las tensiones sociales y políticas que hoy tenemos en todo el país, como también, pues por supuesto, que la sufre la sociedad colombiana. Y en el Caquetá, las protestas han sido también un indicador de los problemas que vive el campo hace décadas. Los campesinos y campesinas piden en este paro nacional que haya garantías para superar las dificultades y que las violencias que se han vivido durante mucho tiempo no se sigan repitiendo y no continúen. Hoy vamos a hablar sobre el protagonismo del campesino caqueteño en el paro nacional, sobre sus razones para participar. Para ello hemos invitado a Octavio Jesús Ordóñez, dirigente campesino histórico, actualmente es presidente de la NUD Caquetá y su fiscal nacional. Estimado Octavio, bienvenidos. Queremos que nos cuente por qué los campesinos y las campesinas son protagonistas de este paro. Apreciado Fernando Cruz, representante de la Comisión de la Verdad en el departamento del Caquetá, me alegra estar con ustedes y muy especialmente hacer parte de este programa sobre las voces de la verdad. Octavio, nos gustaría que nos contara cómo ha sido ese protagonismo del campesinado caqueteño en estas movilizaciones que ha habido en el departamento y también a nivel nacional. Bueno, estamos cumpliendo 60 años de todo el proceso de la colonización espontánea y especialmente de la colonización dirigida, que se inició con la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, luego con el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria INCORA, acompañados de otras importantes instituciones como el INDERENA, el IDEMA, el ICA, las alcaldías y corregimientos en ese entonces, la Intendencia Nacional del Caquetá, hoy Gobernación. Y en estos 60 años hemos tenido nuestros grandes altibajos, muchas cosas buenas e importantes de la colonización, con la apertura de caminos, puentes, carreteras. Las primeras carreteras que se hicieron en el Caquetá fueron el producto de esa colonización por parte del INCORA e inclusive por parte del Vicariato Apostólico de Florencia con sus misioneros de la Consolata. Pero también hemos tenido nuestros grandes y graves problemas, que ha sido el abandono en los últimos años a ese proceso de colonización. Por lo tanto, se estancó el proceso que traíamos desde esos tiempos por las políticas del Estado, por las políticas de los gobiernos, por el abandono de los gobiernos al sector agropecuario en su conjunto. Cuando hablo del sector agropecuario, incluyo ahí a los ganaderos, a los agricultores, a los empresarios agrícolas y mucho más a los medianos y pequeños propietarios, a los colonos, a las comunidades indígenas. Hoy tenemos miles de campesinos sin tierra en el Caquetá, precisamente víctimas de ese abandono, pero también víctimas de la violencia en el campo por parte de
todos los grupos armados al margen de la ley, por parte del mismo Estado a través del ejército y la presencia de la policía con acciones que yo siempre he considerado represivas contra el campesinado, como las fumigaciones aéreas con glifosato y el querer controlar con la represión y con la fuerza todas las zonas de cultivos ilícitos y todas las consecuencias del narcotráfico. Entonces hoy tenemos una gran concentración de la tierra, el desalojo del campo a la ciudad, y eso ha creado pues no solamente dolor y nostalgia y preocupación en el campo, sino rechazo y condena, como lo estamos viendo hoy en el Caquetá y en muchas regiones del país. Octavio, precisamente, conversemos un poco sobre la exigencia de no continuación de la violencia en contra de los campesinos y las campesinas. Esto, hoy día, ¿cómo es esa reclamación en esta movilización que hay a nivel nacional y el departamento? Bueno, nosotros no hemos abandonado la consigna de que la tierra es para quien la trabaja. No hemos abandonado la consigna de una verdadera reforma social agraria, integral y democrática que resuelva no solamente los problemas del campo, sino los problemas de nuestros pueblos y ciudades. Es que si no hay comida, no hay paz. Si no hay comida, no hay mercadeo y comercialización. Si no hay comida en el campo, entonces se golpea el transporte, la pequeña industria, la industria nacional como la encontramos hoy completamente débil y abandonada en el país por falta de materia prima. Si no hay comida en nuestros campos, entonces le toca al Estado, al gobierno y a las entidades privadas traer productos de otros sitios del mundo, de otros sitios del país, como nos sucede en este momento, no solamente en el Caquetá, sino en todas las regiones del país, trayendo lo que aquí producíamos, trayendo lo que aquí nos sobraba, y eso es sumamente grave. Estamos precisamente al pie de los hilos del IDEMA en Florencia, que nos recuerda todo lo que fue el proceso de los cultivos masivos de arroz, maíz, plátano, yuca, café, cacao, caña panelera, frutales. De manera que esta es una región que producía mucha comida para el sustento interno en el Caquetá, pero también para exportar al interior del país e inclusive para contribuir a la exportación de alimentos a otros sitios del país, como sucedía con el arroz y el maíz. De manera que esto es sumamente grave, el abandono de todo el sector agropecuario por parte de los últimos gobiernos. Esto nos indica precisamente el rechazo que hay hoy en todas las calles de Colombia, no solamente por parte de miles de indígenas, de colonos, de campesinos, hombres y mujeres del campo que perdieron sus fincas y sus parcelas a causa de la violencia, a causa del abandono del Estado al campo, sino acompañando también a la clase obrera, a los trabajadores, a los transportadores, acompañando a la academia, a nuestros profesionales, acompañando a nuestra juventud. Si hay algo que a mí me ha alegrado en este paro nacional es ver a una juventud protagonista, a una juventud con sangre nueva, no rechazando y condenando las cosas que funcionan mal, no, reclamando lo que es justo, lo que le pertenece a ellos, pero lo que le pertenece también en el futuro inmediato a sus hijos y a sus nietos, pero defendiendo también el trabajo y el sudor y el esfuerzo de sus padres. De manera que ver hoy a la juventud, a la academia, a los profesionales, a todos los trabajadores de nuestros pueblos y ciudades levantando la bandera de la patria, la bandera de la lucha, la bandera de la protesta, me parece sumamente bueno e importante, pero todo esto acompañado de una cruel violencia y represión estatal, de una cruel violencia dirigida y orientada desde el Palacio de Nariño por el propio presidente de la República, por el propio ministro de la Defensa Nacional. Hoy, después de 22 años de paro nacional, después de 22 años de lucha, de grandes movilizaciones, el balance de violencia es sumamente preocupante. Más de 525 desaparecidos en los departamentos de Colombia, más de 1.600 heridos, incluyendo policías y civiles,
más de 50 muertos. En las últimas horas, no tengo los datos precisos, pero hasta ayer en las horas de la mañana llevábamos 50 muertos, más de 1.500 detenidos, más de 25 abusos sexuales a nuestras niñas y a nuestras jovencitas que salen a las calles con la bandera de la paz y las cogen, las atropellan y las violan. Nunca habíamos visto en los últimos 60 años una oleada de violencia desde el Estado, una oleada de violencia y de odio desde las Fuerzas Armadas, Ejército y Policía principalmente contra la población civil, de manera que esto es preocupante y así no se construye paz, así no se construye democracia, así no se defiende la soberanía nacional. Sí, Octavio, bueno, yo creo que existen muchas razones, ¿no? Ya usted ha dado muchas de ellas y otras que seguramente estarán en el tintero, ¿no? Durante estos 22 días del paro, ¿no? que se llevan, ustedes desde el movimiento campesino, ¿cómo se interpreta esa movilización masiva que también se han sumado, por supuesto, campesinos y campesinas del departamento de Caquetá? Bueno, nosotros no hacemos parte del comité coordinador del paro nacional como ANUC, en el Caquetá tampoco. Hemos estado en muchos sitios del país y aquí en Florencia, Caquetá, acompañando las marchas, las asambleas, las movilizaciones, con nuestra bandera de la paz, con nuestra bandera de la lucha por una verdadera reforma social agraria, integral y democrática que exige el país, que necesita la nación, que exigimos desde el departamento del Caquetá. Pero esta protesta nacional, bajo la coordinación del comité, especialmente de las centrales obreras, de la Federación Colombiana de Educadores, del Sindicato Nacional de la Salud y de otras agremiaciones y organizaciones estudiantiles, organizaciones de base de nuestros pueblos y ciudades, ha tenido la presencia de miles de campesinos indígenas que han salido a protestar. Yo diría que muchos ciudadanos, muchos compatriotas, en una forma libre, espontánea y soberana, sin dirección y sin orientación, como lo ha manifestado el gobierno nacional de grupos subversivos o comunistas o agitadores profesionales, como se les ha querido calificar. No, esta es una movilización libre y espontánea bajo la dirección de cada agrupación, de cada gremio, de cada sector social, de los barrios, de las comunas, de las veredas, de manera que yo saludo al paro nacional, yo saludo al Comité Nacional de Paro, yo saludo a los miles y miles que se encuentran en las calles exigiendo una negociación, exigiendo sus pliegos de peticiones, exigiendo diálogo, exigiendo parar la violencia contra las manifestaciones, defender la paz, la democracia, los acuerdos de paz, que entre otras cosas los acuerdos de paz tienen que ver en el punto número 1 con el desarrollo rural integral, con el desarrollo de nuestros campos. De manera que quien se oponga a esta protesta nacional, pues se opone a la paz y se opone al progreso que exige la nación colombiana. Otra cosa son los brotes de violencia, los brotes de anarquía, que hay que evitarlos. Y le corresponde al Comité Nacional de Paro y a los coordinadores de las diferentes agrupaciones orientar, dirigir, asesorar a las masas para que estas, en torno a la protesta, pero también en torno a la violencia estatal, no se desborden. Aquí hay que evitar un enfrentamiento entre nosotros mismos. Uno escucha por las calles de nuestros pueblos y ciudades a los transportadores, a los vendedores ambulantes, a los señores del comercio, tanto los grandes, los medianos, como los pequeños comerciantes, apoyando el paro nacional, sacando sus banderas, colocando en sus negocios las pancartas de apoyo al paro nacional. Pero ellos mismos le comentan a uno, yo diría que
en privado y ya comienzan a manifestarlo en voz alta, la protesta por la falta de comida, la protesta por la falta de alimentos, no solamente para los humanos, sino para los semovientes. Aquí hay miles de pollitos, de aves de corral, miles de peces en nuestros estanques piscícolas, miles de cerdos en nuestras granjas porcícolas, que se escasearon los alimentos, que están matándolos para no perderlos 100%, y eso golpea ¿qué? La pequeña economía, la pequeña industria, golpea el desarrollo rural, golpea precisamente en este caso a los campesinos, a los productores, de manera que aquí hay que organizar estas marchas y estas protestas, exigiéndole al gobierno unos diálogos concertados, unas negociaciones concertadas, pero creando a lo largo y a lo ancho del país, donde estén estas grandes movilizaciones y manifestaciones, unos corredores humanitarios, no solamente en el campo de la salud, de los enfermos, de los heridos, sino también en el campo de la comida humana y para los semovientes, que es un problema sumamente grave, y además para poder transportar la producción. Aquí no podemos orientar a los campesinos a trabajar la tierra, a producir la tierra, a estimular la sana producción y que esta producción se acabe, que esta producción se pierda, que esta producción se pudra allá en las fincas y en las veredas o en las bodegas de Colombia. Aquí tenemos que establecer para la comida y para la alimentación de todos, incluidos los marchistas, unos corredores humanitarios. Octavio, gracias. Yo creo que nos está llevando a importantes reflexiones, y justo también queremos comprender, ¿no?, esa dimensión histórica de esas demandas campesinas, ¿no? El Caquetá, pues como todos sabemos, fue un territorio de colonización espontánea, dirigida, y habían instituciones muy importantes. Esas instituciones como el IDEMA, el INCORA, entre otras, desaparecieron. ¿Eso cómo ha incidido y cómo esto tiene como un acumulado histórico hoy que tiene al borde pues ya de la asfixia al sector del campo? Aquí se estableció desde la época del presidente César Gaviria Trujillo la política imperial de los Estados Unidos, que tiene que ver con los tratados de libre comercio, que tiene que ver con la economía neoliberal, que acabó precisamente con el sector agropecuario en su conjunto. No solamente se golpeó a los medianos y pequeños propietarios rurales y colonos, sino que se golpeó a los agricultores de Colombia. Aquí se acabaron los cereales, se acabó todo el mercadeo y la comercialización y los grandes cultivos que teníamos en aquellos tiempos de hace 40, 50 años, no solamente sobre los cereales, sino también sobre el algodón, por ejemplo, que era un cultivo para la industria nacional, y por lo tanto se acabaron las fábricas, los cueros, la utilización de la industria agrícola o agropecuaria para transformar el campo en materia de la ganadería, de las especies menores, pero también del café, el plátano, la yuca, todos los cereales, el cacao, por ejemplo, la producción de caña panelera. Aquí se golpeó 100% toda la economía agropecuaria a causa de la estrategia neoliberal, que es una estrategia de las multinacionales, que es una estrategia de los imperios que solamente les interesa el mercadeo y la comercialización de sus grandes producciones, que entre otras cosas en Europa, en los Estados Unidos, en el Canadá, son subsidiados los campesinos y los agricultores. Aquí el único subsidio que tenemos es el sol, el agua y la violencia contra el campo. De manera que esa política neoliberal establecida aquí en Colombia por la burguesía financiera, la burguesía de los grandes bancos, la burguesía que maneja las multinacionales, se alió con el poder terrateniente de este país, que lo único que le ha interesado y le interesa es el latifundio, la tierra improductiva,
y por eso fomentan también la violencia en el campo. De manera que aquí nos toca luchar todos, los del campo y la ciudad, unidos contra esa política neoliberal para establecer un gobierno y un régimen social como lo ordena la Constitución Política de Colombia, que este es un régimen o un gobierno social de derecho, pero ese social de derecho está en este momento entre comillas porque lo que vemos es un régimen y unos gobiernos neoliberales que solamente fortalecen a las multinacionales. Octavio, pues yo creo que nos podríamos quedar largo tiempo aquí hablando contigo. Quisiéramos saber así de manera breve, ¿tiene hoy el campesinado caqueteño garantías para vivir tranquilamente en su territorio? Bueno, yo he visto en los últimos 5 años a miles de familias querer regresar al campo en el país y aquí en el Caquetá. Y miles de jóvenes inclusive que abandonaron el campo por la violencia, por la falta de oportunidades, por la falta de una buena salud, una buena educación, de infraestructura rural, de vivienda digna. Entonces uno encuentra en las calles de Florencia y de todos nuestros pueblos a una juventud sin esperanzas y sin norte y sin metas. Pero hay también grupos de jóvenes que hemos venido uniendo y organizando, asesorando, acompañando para que regresen al campo, y ya hay muchos en el campo, ya hay muchos con deseos de ir al campo, a las antiguas fincas de sus padres o de sus abuelos, o adquirir subsidios de tierra para organizar parcelaciones de desarrollo rural. Pero esa juventud necesita políticas estatales de desarrollo rural, necesita políticas del gobierno nacional que contribuyan a una mejor educación, que contribuyan a permanecer en el campo, no solamente con sueños y propósitos y nobles ideales, sino que en la vida práctica se vea el desarrollo de sus fincas, de sus parcelas, de una vida digna, de una vida justa y humana. De manera que yo veo ahí en este paro nacional como una confusión que tenemos que resolverla entre todos. O salvamos el campo, salvamos el desarrollo rural integral, o vamos todos a la olla. Bueno, ya para finalizar, el campesinado caqueteño, ¿qué necesita para que no se repitan estas violencias? ¿Qué se necesita el campo colombiano y especialmente el campesinado caqueteño? 1, crear conciencia de clase campesina. 2, trabajar por una gran unidad de nuestro pueblo, de todas las fuerzas productivas del campo y la ciudad. 3, no bajar la guardia en exigir un verdadero desarrollo rural integral, que es la consigna de la NU, una verdadera reforma social agraria integral y democrática. Exigir respeto a los derechos de los campesinos de Colombia. Es que si no respetamos los derechos de los campesinos de Colombia, es difícil vivir. Es difícil trabajar, es difícil progresar. Entonces los derechos de las mujeres, los derechos de la juventud, los derechos de los campesinos, los derechos de los indígenas, que están establecidos unos en leyes y en decretos y otros en la propia Constitución Política de Colombia. Entonces cualquier gobierno, este o el que venga, le queda fácil cumplir con la Constitución, con las leyes establecidas, y ahí donde necesitemos nuevas leyes, pues este paro nos está indicando que hay necesidad de concertar entre el gobierno y todos los sectores sociales nuevos proyectos de ley que verdaderamente representen los intereses de la nación, los intereses de los trabajadores, los intereses de la clase obrera y de la clase campesina en particular. Gracias, Octavio, por sus reflexiones, sus aportes que nos ha traído hoy. Y entendemos, ¿no?, que una crisis de este tamaño también nos genera una inmensa posibilidad de transformación. Desde la Comisión de la Verdad consideramos que ante la movilización de la juventud y de sectores como el campesinado, la respuesta no puede ser otra que abrir de par en par las puertas y ventanas, tender puentes, intercambiar y sobre todo dialogar y escuchar para acordar. El sonido de las balas no puede seguir impidiendo la escucha. La firma del acuerdo de paz
y la pandemia ha levantado un velo. Ahora hay que reconocer la realidad y sentarse a hablar. El reconocimiento de las causas históricas es el primer paso para entender este inmenso malestar social y poder avanzar en el diálogo para acordar. Hoy tenemos la oportunidad para construir conjuntamente una agenda nacional desde los territorios colombianos, donde la demanda que hacen todos los sectores sociales olvidados históricamente sean escuchadas y atendidas adecuadamente. Nos encontramos aquí en el Parque Longitudinal del barrio Juan 23, al lado del tótem amazónico, cerca de la avenida Los Fundadores, donde pues han pasado marchas históricas del departamento, del Caquetá, y por supuesto que esta movilización, este paro que se vive actualmente durante 22 días ya, pues también ha sido un escenario de travesía de los marchantes, de las personas que han venido a protestar y para reivindicar derechos históricos. Así que bueno, pues están todos invitados a que continuemos siguiendo los acontecimientos del paro y esperemos que pronto tengamos respuestas como corresponden a las demandas de la sociedad colombiana. Muchas gracias.